La madrugada de este 16 de noviembre, un fuerte incendio iluminó el cielo del Panteón de Bacurumí, en Culiacán, Sinaloa. Las llamas, visibles a kilómetros de distancia, desataron la alarma entre los habitantes de la comunidad. Aunque el fuego ya ha sido controlado, el evento deja más preguntas que respuestas, especialmente por el contexto de violencia que azota la región. ¿Qué hay detrás de este incendio? ¿Está relacionado con la guerra entre los grupos criminales Los Chapitos y La Malliza? Aquí te muestro los detalles. La madrugada del 16 de noviembre, un incendio de gran magnitud consumió parte del Panteón de Bacurumí, una pequeña comunidad de Culiacán, Sinaloa. Las llamas, captadas en videos que rápidamente circularon en redes sociales, sorprendieron a los habitantes, quienes dormían mientras el fuego se propagaba. La intensidad del siniestro fue tal que se hizo visible en varios kilómetros de distancia, alertando a quienes viven en los alrededores del lugar. Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para contener el fuego. Sin embargo, hasta este momento las autoridades locales y estatales no han emitido un comunicado oficial confirmando las causas o los posibles responsables de este hecho. Aunque el motivo del incendio sigue siendo desconocido, la especulación no se ha hecho esperar. Diversos reportes sugieren que el panteón podría albergar una capilla vinculada a la familia de Ismael El Mayo Zambada, uno de los cofundadores del Cartel de Sinaloa. Este dato cobra relevancia en el contexto de la guerra entre las facciones del cartel conocidas como Los Chapitos y La Malliza, que desde septiembre mantienen un sangriento conflicto en la región. El suceso también recuerda los eventos de julio pasado, cuando la capilla del familiar de Damaso López Núñez, alias el licenciado, fue atacada y vandalizada. La coincidencia en los escenarios y la creciente violencia en Sinaloa abren interrogantes sobre si este incendio forma parte de una serie de ataques estratégicos dentro de esta guerra interna del crimen organizado. La incertidumbre sobre las verdaderas causas del incendio mantienen a los habitantes de Bacurumí en alerta, mientras las autoridades enfrentan la presión de esclarecer los hechos. Desde el pasado 9 de septiembre, la violencia ha escalado en Sinaloa debido a la disputa entre las facciones del Cartel de Sinaloa, liderada por Los Chapitos y La Malliza. En apenas 2 meses, este conflicto ha dejado un saldo alarmante de 360 homicidios, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además de los asesinatos, otros delitos como el robo de vehículos y el secuestro han mostrado un aumento significativo. La ciudadanía vive entre la incertidumbre y el miedo, mientras las autoridades trabajan para contener una ola de violencia que parece no tener fin. El incidente del Panteón de Bacurumí recuerda lo sucedido en la capilla de Damaso López Núñez en julio. Pese a los daños evidentes y la gravedad del ataque, los familiares se negaron a colaborar con las autoridades. Fotografías y videos de la escena mostraron criptas saqueadas y daños materiales significativos, pero la falta de cooperación dejó el caso sin resolver. La capilla vandalizada, criptas abiertas y ventanas destruidas, la ausencia de denuncias formales complica las investigaciones, mientras estos hechos alimentan la narrativa de una violencia imparable en la región. En un giro que seguramente nadie esperaba, sarcasmo incluido, al menos 99 policías municipales de Culiacán decidieron no presentarse en los exámenes de control de confianza. Sí, esos mismos exámenes diseñados para asegurar que quienes cuidan nuestra seguridad realmente sean confiables. Parece que en lugar de cumplir con este requisito básico, algunos elementos optaron por evitar la evaluación. Tal vez, solo tal vez, esto nos da una pista de por qué la confianza en las fuerzas de seguridad no está en su mejor momento. Según el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Mérida Sánchez, estos policías se suman a un proceso en el que 750 elementos de la corporación municipal están siendo evaluados. En teoría, estas pruebas deberían identificar a los elementos aptos para seguir portando armas y protegiendo a la ciudadanía. En la práctica, al menos un centenar prefirió no someterse al escrutinio. La razón exacta de esta deserción es desconocida, pero es fácil imaginar cómo esto puede no sentar bien a la población. Los policías que sí han accedido a realizar el examen lo harían en 3 fases. Unos 300 viajarán a las instalaciones de la Guardia Nacional en la Ciudad de México la próxima semana,
otros 300 serán evaluados a finales de noviembre y los restantes lo harán en diciembre. Sin embargo, aquellos que se nieguen a participar podrían ser dados de baja, aunque eso, como suele pasar, está en veremos. Este proceso llega en un momento crítico. Recordemos que las policías municipales apenas retomaron sus funciones en octubre después de que el ejército mexicano revisara su armamento. ¿La coincidencia? Estas revisiones ocurrieron en medio de una escalada de violencia entre los Chapitos y la Mayesa, que ha dejado más de 360 homicidios desde septiembre. La ironía es evidente. Mientras las calles de Culiacán arden por los conflictos del crimen organizado, quienes deberían proteger a la población parecen más ocupados esquivando sus propias evaluaciones. Aunque el secretario de Seguridad ha prometido sanciones para quienes no cumplan, la realidad es que el impacto de este problema va más allá de las oficinas de evaluación. Sin una policía confiable y efectiva, los esfuerzos para contener la violencia en Sinaloa se enfrentan a un obstáculo adicional: la falta de credibilidad en quienes portan el uniforme. Porque nada dice tranquilidad como militares en las calles, el gobierno de Sinaloa ha decidido reforzar la seguridad en el estado con un nuevo despliegue de Fuerzas Armadas. En coordinación con el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció la llegada de 100 elementos del ejército mexicano. Su función: patrullar zonas comerciales y plazas públicas, especialmente durante el Buen Fin. Sí, porque si algo necesitamos mientras compramos descuentos en electrodomésticos, es un soldado armado vigilando el estacionamiento. El incremento de efectivos busca contener la creciente ola de violencia que se desató tras el inicio de la guerra interna entre los Chapitos y la Mayesa, las facciones del cartel de Sinaloa. Y recordemos que desde septiembre su disputa ha dejado casi 400 homicidios y un número alarmante de desapariciones. Pero no se preocupen, ciudadanos, porque ahora las calles están repletas de soldados y marinos listos para garantizar la seguridad. ¿Qué podría salir mal? El gobernador Rubén Rocha Moya, en un tono que alterna entre optimismo y resignación, agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas y prometió continuar trabajando de manera conjunta. La presencia militar es clave para devolver la paz a las y los sinaloenses, afirmó. Aunque si consideramos que esta estrategia se ha utilizado durante años, con resultados mixtos, siendo amables, uno podría preguntarse si simplemente estamos reciclando un plan que ya conocemos de memoria. Por ahora, el mensaje es claro: más balas, más botas en las calles y una esperanza, con suerte no tan irónica, de que la violencia disminuya. Mientras tanto, los habitantes de Sinaloa intentan retomar sus actividades cotidianas bajo la mirada constante de militares, porque en este estado, la paz siempre parece estar en un convoy armado de distancia. Desde el inicio del conflicto interno del cartel de Sinaloa, la ciudadanía ha sido testigo de episodios de violencia alarmantes. En un solo día se han registrado hasta 13 homicidios. Además, las desapariciones de personas siguen siendo un problema constante. Entre los golpes más recientes a las facciones criminales destaca la captura de Omar Félix Loaiza, alias el Pelón de Sonoita, o el Ocho, considerado un operador clave de los Chapitos. Su detención representa un avance significativo, pero la violencia persiste, alimentada por la lucha interna por el control del cartel. Sinaloa atraviesa un momento crítico, donde el crimen organizado, los enfrentamientos entre facciones y la falta de confianza en las autoridades han sumido a la región en una profunda crisis. El incendio en el Panteón Bacurumí es solo un eslabón más en una cadena de eventos que evidencian la fragilidad de la seguridad en la entidad. Mientras las Fuerzas Armadas refuerzan su presencia, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué tan lejos estamos de recuperar la paz en una tierra marcada por la violencia? Sobre el tiempo dirá si las medidas implementadas por las autoridades logran frenar esta ola de terror. Este es un informe especial para mantenerte informado. Mantente atentos a nuestras actualizaciones para más detalles sobre este y otros temas de seguridad. Somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.